Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Bueno, oyentes de la radio, en este momento pues estamos con el Padre Roberto Mena, allí en Maryland, en Estados Unidos, que él es misionero de la misericordia y que dentro de poco lo vamos a tener allí en Mississippi. Y va a seguir pues con este precioso apostolado, con esta misión tan linda que el Señor le encargó a través de la red de radios y también en diferentes medios de comunicación para seguir difundiendo la palabra, sobre todo llevando la misericordia al encargo del Papa, que le hace más o menos hace un año, que ya larguito le hace para que difundamos esa parte misericordiosa. Bueno, Padre, hoy tenemos un testimonio espectacular, Janet Martínez, que nos habla de todo lo que es la separación, de todo lo que es la relación de pareja, con un testimonio maravilloso, de mucho dolor, pero también de redención, Padre. Mucho gusto en saludarte. Pues es una bendición compartir ese testimonio y creo que es muy actual ante la realidad de tantas mujeres que viven problemas de falta de entendimiento con sus esposos. En algunos momentos los lleva a la separación y pues en casos extremos al divorcio. Entonces, qué importante es que tengamos un testimonio de una mujer quien no se dio por vencida, sino que por medio de la oración supo vencer esos obstáculos. A veces el enemigo nos pone en nuestra mente de que ya no luchemos por esa persona, que todo en el matrimonio está terminado, que mejor se separen. Y a veces como sacerdotes o como consejeros podemos tomar esa opción fácil de decirle a las personas: mejor divorciese, mejor sepárese, en lugar de que siga luchando por su matrimonio y que encuentre maneras de solución, porque en muchas ocasiones pues son los conflictos y a veces las diferencias entre el esposo y la esposa que, si se trabajan bien, pueden llegar a ser bendiciones, pero a veces nos cuesta aceptar esas bendiciones. Sí, Padre, y sobre todo que en estos tiempos la familia siempre está atacada por el mal. El enemigo siempre quiere dividir, pero lo importante es que detrás de cada momento difícil siempre hay un propósito maravilloso y espiritual. Y sobre todo, como el testimonio que vamos a escuchar ahora de Janet, cómo ella, a través de ese dolor tan inmenso de su separación, logra tener un encuentro con el Señor y sobre todo que el Señor la utiliza para un ministerio tan maravilloso. Entonces, Padre, para que escuchemos este maravilloso testimonio y alentar a todas las familias, en especial a las mujeres que han tenido tantas dificultades con sus esposos, que escuchen este maravilloso testimonio, porque es de mucha edificación. Y sobre todo, Padre, ¿no es cierto que actualmente, inclusive el Papa Francisco habla sobre la importancia de la familia, la oración en familia, y no permitirse pues esas pequeñas indiscreciones que llevan a la separación, Padre? El Papa Francisco habla de que antes de dormirse las parejas, en lugar de darse la espalda unos a otros, que utilicen esos momentos antes de dormir como una oportunidad para el diálogo y la comunicación y poder unos y los otros aprender, porque el matrimonio es una escuela de oración y de entrega de los cónyuges. Bueno, muy bien, entonces vámonos con esta maravillosa entrevista que tuvimos con Janet Martínez de la Fundación Creo, ella es la fundadora, y aquí en Bogotá, Colombia.
Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a cada uno de ustedes, oyentes de la radio. En este momento tenemos a Janet Martínez, que ella es una persona espectacular. Tuve el gusto de conocerla en estos días porque ella me invitó a su fundación para hacer una charla conjuntamente con mi esposa sobre lo que es identidad. Y tuve el gusto no solamente de conocer su fundación, sino también conocer su corazón. Y es un corazón espectacular, un corazón de mucha entrega hacia el Señor, de mucha trabajo para Él, porque ella está plenamente consagrada a mi Señor y las 24 horas del día, sin exagerar, están dedicadas a Él. Y fue maravilloso porque estuvimos hablando un poco en ese encuentro, precisamente sobre todo lo que es nuestro ministerio, sobre todo lo que es la identidad como sus hijos más amados de Papá Dios. Bueno, Janet, me da mucho gusto en saludarte. Muchísimas gracias, de verdad que este es un espacio que ha creado Dios para la pequeña sierva suya, hija amada de Dios, que ha afirmado a través de Rafa y de Mónica ese gran título, esa gran dignidad que Dios me había dado desde el inicio de mi creación, que me la reafirmó en el bautismo y que me la ha reafirmado día a día cuando decidí decirle sí a Él. Sí a todo lo que me pida. Soy su apóstol, soy su discípula, soy su sierva y pues en ningún momento me imaginé que yo iba a terminar sirviéndole al Señor de esta manera. No eran mis proyectos, no eran mis planes. ¿Por qué? Cuando inicié, digamos, como mi vida profesional, me enamoré de una manera muy joven y tenía unas ilusiones muy grandes de casarme y tener un hogar, según la bendición de Dios, casarme para toda la vida, amar a un solo hombre, ser solamente de una persona y formar y fundar una familia santa para Dios. Pero a mí se me atravesaron muchísimas cosas y esas cosas las quiero compartir con ustedes, amables oyentes. Resulta que les voy a contar de una manera sencilla mi historia y un poco resumida. Cuando mi familia llegó a la ciudad de Bogotá, nosotros somos de la ciudad de Pasto, Nariño. Cuando llegó mi familia a la ciudad de Bogotá, yo, cuarta hija de 8 hijos, tenía un papá muy maltratador, un papá capitán de la policía, que nos educó de una manera muy ruda, tal vez como se puede educar de una manera fuerte a un militar. Y aprendí la fe con miedo, es decir, mi papá nos arrodillaba a todos y a rezar el rosario y pues con correa aprendimos a amar a Dios, no a amarlo sino a tenerle miedo. Era un Dios malo, un Dios que si yo no rezaba me castigaba. Entonces era una religión bastante temerosa por todas las cosas que infundía nuestro padre. Mi mamá, una mujer muy tierna, muy sumisa, también muy espiritual, pero también muy doblegada por la rudeza de mi papá. Como la vida mía en casa era una vida de mucha violencia intrafamiliar, yo decidí casarme con el primero que me volteara a mirar, con el primero que decidiera casarse conmigo, y efectivamente conocí a una persona. Yo no tuve sino solo 2 novios, pero el segundo novio, que fue mi esposo, entendió que había un regalo para él, que era mi pureza y mi virginidad, que tal vez no la valoró tanto porque era un joven de 20 años y yo también tenía 20 años. Era un joven que tal vez no tenía una espiritualidad formada, bien fundada, porque en su casa no se hablaba de Dios ni había sacramentos. Por lo tanto, pues cuando nos hicimos novios, yo le dije que si él quería tener algo serio conmigo, tenía que casarse conmigo. Y así fue, nos casamos después de 5 meses de noviazgo. Noviazgo muy corto, no nos conocimos porque mi papá nunca me dejó salir con él ni a la esquina, prácticamente fue un noviazgo como de oficina. Y cuando nos casamos, yo creí que con mi poca fe
podía traer a mi esposo hacia Dios, pero fue todo lo contrario. A mí el amor de mi esposo, ese amor humano enfermo, me sacó de la fe. Duré 13 años sin Dios, porque mi Dios empezó a ser mi esposo, mi trabajo, mi profesión y las hijas que fueron apareciendo pues en el matrimonio. Quedamos embarazados casi inmediatamente en la luna de miel, que ese es un tesoro pues que tengo yo siempre para contarle a los jóvenes. Yo sabía, no sé, a mí nadie me lo enseñó, como por ciencia infusa me imagino, que yo tenía que conservarme pura y santa para un solo hombre. Tuve oportunidades, sí, tentaciones, pero cada vez que yo pensaba que yo había nacido para una sola persona, entonces pues me cuidaba y mi ángel de la guarda me ayudaba. Llegué con esta pureza y esta virginidad al matrimonio, por lo tanto pues en medio de esa inocencia quedé embarazada. Ese embarazo fue bastante difícil y así sucesivamente. Cada uno de los embarazos, tengo 3 niñas, fueron muy difíciles. Las niñas fueron muy espaciadas. Hice de mi familia y de mi esposo mi nuevo Dios. Ellas eran mis dioses. Yo le rendía plecia a mis jefes, a mi esposo y a mis hijas, a los regalos que Dios me había dado, sin reconocer que Dios era quien me los había dado, sino creyendo que era yo por mis méritos propios. Un día le dije yo a mi esposo, estamos cumpliendo 17 años de casados, y le dije que yo quería que celebráramos nuestro aniversario. Yo fui una mujer muy entregada a él, a mi hogar, a mis hijas, muy poco de iglesia, casi nada, nunca rezaba, nunca iba a misa, y me la pasaba, era como paseando, haciendo la voluntad de mi esposo. Así crié a mis 2 primeras hijas, sin Dios. A los 17 años decidí hablarle a mi esposo para que fuéramos a celebrar nuestro aniversario, y él me contestó que no tenía tiempo, que no tenía dinero y que no quería. Empecé a darme cuenta que él a mí no me amaba y que él tenía otros amores, porque él empezó a crecer y a surgir en la empresa, y a tener grandes oportunidades de trabajo y posiciones económicas, pero todo se lo gastaba en la calle, con mujeres, tomando, y yo sufría mucho porque en casa había mucha escasez. Sufríamos mucho el abandono, la ausencia. Él nunca fue grosero, fue un excelente padre, responsable con sus hijas, pero el dinero de nuestra casa se empezó a malgastar de una manera inadecuada. En esa decisión que tomo de irme a celebrar el aniversario sola, pensaba, yo me quiero volver mala, muy mala. Y como en medio de mi inocencia no sabía qué era ser mala, pues yo pensé en salir a la calle, irme a un lugar completamente desconocido y sentarme en un bar a tomar. Pensaba que esa era la manera de volverse mala, pues porque yo veía que el trago había traído mucho dolor y mucha tristeza, porque hubo mucha infidelidad y tuve que aguantar muchas cosas por amor, porque yo creía que ese era el amor, que yo tenía que aguantar eso. Entonces me fui, y lo que es Dios tan bello se me atravesó en el camino. Yo manejaba una camioneta escolar, y cuando iba hacia el sur de Bogotá, la camioneta empezó a manejarse sola. Es decir, yo no entendía cómo la camioneta ponía direccionales, y de pronto se paró la camioneta en un lugar donde había un grupo de oración. Yo, muy enojada con Dios, saqué la cabeza por la ventana y le dije, no quiero que me persigas, yo me quiero volver mala. Y bueno, de pronto me intenté
mover la camioneta ya no podía porque habían carros que me habían cerrado. Me tocó entrar a ese grupo de oración, que era una cantidad de gente cantando, grupo católico, como muy de la renovación carismática, con mucho ruido. Y yo estaba muy furiosa. Me senté en una silla y a partir del momento en que me senté quedé completamente dormida. Creo que Dios me dio descanso en el espíritu por 3 horas, porque mientras tanto toda esa asamblea gritaba y cantaba y yo seguía dormida. Hasta que como a las 9 de la noche me desperté. No había nadie en ese lugar, solo una mujer muy humilde que se me acerca y me dice: hola, Yanecita, yo no sabía que tú venías a este grupo de oración. ¿Todavía vives en el norte? Le dije, sí. Me dijo, ¿me llevas? Le dije, claro. Te llevo con una condición, no me hables de Dios. Ella se sentó al lado de la camioneta, al lado de la silla, y era muy callada. Yo creo que ella iba orando. Pienso que era un ángel que Dios me puso en el camino. Y me dijo, ¿por qué no quieres que te hable de Dios? Le dije, porque por culpa de creer en Él o estar con Él me ha ido mal, por ser fiel me ha ido mal. Y no he sido feliz, he decidido ser mala. Ella me dijo, no, tú no puedes ser mala, tú me ayudaste a mí, yo no sé si tú te acuerdas. Yo cuando mi esposo me maltrataba, cuando mi esposo no era borracho, no traía nada a la casa, tú me diste un consejo. Y yo empecé a orar por él y mi esposo cambió. Entonces me dijo, aquí te dejo una novenita, ya me voy a bajar, por favor no te vayas a volver mala. Yo no sé por qué no terminé en el lugar donde yo creí que quería ir o donde yo quería, sino terminé otra vez en mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, el primer milagro sucedió. Mi esposo, que nunca llegaba temprano, llegó temprano. Esa noche yo vi el carro parqueado ahí en el garaje. Entré y pensé, yo a él le dije que me iba a volver mala y llegué en sano juicio. Pues me tomé un poco de vino y creo que el Señor me dio la alegría de volver a quedar dormida. Cuando entré, mi esposo me dijo, ¿de dónde vienes? Y le dije, yo vengo de los lugares donde tú frecuentas y me gustó hacer eso. Y a partir de ahora vas a conocer una mujer diferente. Y él me dijo, ay, duérmete que estás muy mal. Y me quedé dormida. Esa noche sentí una voz gigante, unos brazos inmensos que me abrazaron. Era mi Padre del cielo, que seguramente le hablaba a mi corazón herido. Y ese Padre me dio una oportunidad. Al otro día me levanté a buscarlo a la iglesia y lo encontré. Cuando pisé las puertas de la iglesia, sentí que unas alas gigantes bajaron y me abrazaron. Y la persona que estaba predicando decía, venid a mí los que estéis cansados, que yo os haré descansar. Y yo entré con todas mis cargas. Estaba enferma, estaba triste, estaba con mi corazón destrozado. Y entré ahí y ahí me quedé, porque a partir de ese momento mi vida cambió totalmente para Dios. Él tomó mi dolor y me convirtió en una mujer valiente, en una mujer que tenía que cumplir una misión en la tierra antes de morir. Descubrí mis dones, descubrí mis talentos, descubrí los adornos que Dios le había dado a mi corazón. Pero ese momento, mi Janet, debió haber sido muy especial. Y sé que en este momento los oyentes pues están sorprendidos como yo de escuchar ese testimonio tuyo, porque es la vida de muchas mujeres, de muchas familias que están pasando precisamente por situaciones muy duras allí en su matrimonio. Y
les causa dificultad incluso creer, algunas de ellas, que Dios puede hablarles, porque a veces se sienten tan pecadoras porque así hacen mal, de llevarlas a hacer con un sentimiento de culpa muy fuerte. Pero ¿cómo fue ese momento, Janet, cuando tú te encuentras con Dios? A partir de allí, ¿qué fue lo que pasó contigo? ¿Qué pasó con la relación tuya con tu esposo? Bueno, ¿qué sucedió a partir de allí, Janet? A partir de allí, yo empecé a escuchar muy fuertemente la voz de Dios en mi corazón. A partir de ese momento, Dios me empezó a formar para educar a otras mujeres que sufrían como yo. Decidí, por la gracia de Dios, crear un grupo de oración que se llamaba Luna de Miel para esposos. Y empezaron a llegar las parejas de esposos que eran como los papás de mis hijitas, los papás de las amigas de mis hijas. Se armó un grupo de oración precioso. Empezó el Señor a regalar muchos dones y carismas. Eran los hombres los que ganaban a las mujeres. Todos iban con sus parejas menos yo. La única persona que iba sola era yo. Pero yo le dije al Señor, yo hice una alianza contigo y yo quiero entregar mi vida por amor a mi esposo. Mas, sin embargo, el amor que yo sentía por mi esposo era un amor enfermizo, porque yo fui una mujer permisiva, porque a mí no me importaba saber que él llegaba de la calle, de pronto con amigos en circunstancias horribles de pecado, y yo lo esperaba y leía la palabra de Dios, y yo leía la palabra de Dios encontrando respuestas, y yo le decía, ¿dónde está tu respuesta? ¿Por qué me diste esta cruz tan dura? Y me acuerdo mucho que eran como las 2 de la mañana y timbraron, y era mi esposo. Era una piltrafa humana tirada en el piso, totalmente ebrio. Yo entré como pude, lo acosté en mi cama, y en ese momento empezó a oler horrible. De su boca salía un olor fétido. Yo cogí la Biblia y le decía, dame una respuesta, ¿qué tengo que hacer? Y leía con rabia, intentando entender por qué a mí me había tocado esa suerte. Y eso estaba maltratando a mis hijas, había muchas heridas. Mis hijas se daban cuenta cómo sufría yo, cómo lloraba por la escasez que había en casa, en todo sentido, de afecto, de compromiso, de fidelidad, de recursos materiales. En ese momento me dice el Señor clarísimo, he escogido la mejor de mis enfermeras para curar a uno de mis más grandes enfermitos. Entonces me dijo, préstame la mano. Yo le dije, no Señor, no te voy a prestar la mano, porque si yo te presto es el puño, porque no tengo ganas. Me dijo, acarícialo. Entonces yo empecé a acariciarlo sin voltearlo a mirar, le acaricié su cabecita como si fuera un niño. Y cuando lo volteé a mirar, él sonreía. A partir de ese momento, toda la habitación empezó a oler a rosas. Y yo decía, ¿de dónde sale este olor? ¿Será que me trajo rosas? Y no, las rosas, el olor salía de su boca. Era el Señor, era su alma, que seguramente la estaba tratando Dios. Qué espectacular, Janet. Pero de todas formas, fíjate que aquí se da algo muy particular. E invito también a los oyentes a que escuchen uno de nuestros programas que se llama Tú eres el ángel de tu pareja, que está allí en YouTube. Lo encuentras con el nombre de Rafael Aníbal Cortés, Mónica Irene Ospina. Y me llama mucho la atención esa voz del Señor que te dice, porque es que nosotros escuchamos la voz de Dios, solamente que no le hacemos caso a lo que Él nos dice, porque creemos que no es sino simplemente nuestra conciencia de pronto, y no le hacemos caso, y es la voz viva de Dios. Cuando Él te dice que tú eres
esa enfermera me parece espectacular, porque a pesar de todo uno piensa que el Señor ya cambió la vida de esa persona automáticamente, y así no se da, ¿no es cierto? Porque Él tiene un propósito y Él sabe cómo trabajar, porque todo lo que pasa, pasa para bien. Entonces, eso me parece interesante, Janet. ¿Tu esposo cambia después de que se da ese momento con Él? Mira, es una respuesta que tiene, digamos, varias formas de contestarla. De pronto, todo lo que estaba pasando no era para cambiar a mi esposo, era para cambiarme a mí. Porque era esa cruz, él era mi cruz. Esa cruz yo la llevaba cargando mucho tiempo. La cargué 30 años. Yo todos los días me levantaba a las 3 de la mañana a orar por él. Y me acuerdo mucho que las respuestas en la Biblia eran muy fuertes, muy fuertes. Eran como sentencias. Le quitaré todo, lo postraré a mis pies. Y yo cuando leía todo eso, yo decía, eso es para él, eso es para él. Él es el que va a vivir todo eso. Y ahora, en este momento, pienso que era para mí. Era para mí, él necesitaba moldearme a mí, él necesitaba tallarme a mí, porque él sabía a qué había venido yo a este mundo. Duré 30 años, Rafa, y estimados oyentes y mujeres lindas, princesas de Dios, que sufren como sufrí yo. Eran 30 años de esperar lo que nunca va a llegar. Nunca iba a llegar. Sin embargo, yo era muy fuerte en mis conversaciones con Dios. Yo me la pasaba mucho tiempo en el Santísimo, reclamándole al Señor. Pero yo oraba mal, porque tal vez yo oraba pidiéndole que lo castigara o que lo reprendiera. Yo le decía, si tú te le apareciste a Saulo y lo tumbaste del caballo y lo convertiste en un gran profeta, ¿por qué no lo haces con mi esposo? ¿Por qué no? 30 años, el día que yo cumplí 30 años de casada, yo le había dado ese plazo a Dios. Y yo espero que cuando yo cumpla 30 años, tú hagas algo. Se llegó el día y no pasó nada. Me fui yo con mi cruz. Me fui yo a una iglesia donde me casé y le dije, aquí vengo a entregarte la cruz. Yo no soy Santa Mónica. Santa Mónica oró 30 años y su hijo sí se convirtió. Pero yo no he visto nada. Y yo creo que estaba tan ciega como el mismo Saulo. A mí era la que me tenían que tumbar del caballo, porque era yo quien quería o me imaginaba que tenía que ser feliz. Y esa no era la felicidad que Dios quería para mí. Entonces, sentí que Dios me habló claramente y me dijo, porque yo le dije, aquí te traigo mi cruz, no te la cargo ni un solo día más, porque tú no le diste a mi esposo cruz, porque yo no lo veo sufrir, él goza, él la pasa bueno fuera de casa, mientras que aquí nosotras sufrimos. Entonces, yo no te la cargo ni un día más. Y el Señor me dijo, está bien, yo te la recibo, pero crucifícate en ella. Crucifícate en ella. Porque si no hay crucifixión, no hay resurrección. No hay redención. Y yo le decía, ¿crucificarse? ¿Cómo así que me quieres crucificar en la cruz que llevo cargando 30 años? ¿Cómo se crucifica uno? Dime cómo. Y sentí que el Señor me dijo, muere ese amor humano enfermizo que tienes por tu esposo. Y ámame a mí, porque yo
me muero de amor por ti. Oye, tremendo. ¿Y sabes qué me impresiona? Te lo digo precisamente porque eso mismo se dio en nuestro testimonio. Mi esposa, 15 años, duró luchando para que yo me convirtiera, para que yo cambiara mi actitud maltratante, para que yo fuera realmente para ella, porque así mismo como tú dices, se da. Y eso sucede en muchos hogares, mujeres y hombres, pero especial mujeres, que están sufriendo muchísimo porque su esposo las maltrata, su esposo son alcohólicos, su esposo son infieles, pero realmente luchan con sus fuerzas y no permiten realmente a Dios ser Dios. Y ese es el abandono, y tú estás explicando claramente lo que muchas mujeres a mí me preguntan: Rafa, ¿cómo abandono? Y el Señor da la respuesta: suelta y deja ese amor enfermizo, porque realmente volvemos a nuestros esposos unos ídolos e incluso nos volvemos hasta masoquistas. ¿Qué quiere decir? Que nos gusta indirectamente sufrir y estamos cargando como si nosotros fuéramos los responsables de la salvación de las personas, y olvidamos lo que está escrito en Juan capítulo 15, cuando Él dice que si ustedes no se pegan a mí, pues básicamente no podemos hacer nada, y Él claramente, textualmente lo dice: sin mí nada pueden hacer. Me parece maravilloso lo que tú nos estás contando, y sobre todo impresionante cómo el Señor textualmente te dice: abandónate y déjame la carga, crucifícate en mí. Eso es maravilloso, de verdad. Así es. Mira que tú dices algo tan importante. Si nosotros no entregamos la carga, si nosotros no dejamos que Jesús nos ayude a cargar la cruz, si nosotros no quitamos esos ídolos, cuando ese ídolo que era mi esposo se cayó y se partió en 1000 pedacitos delante de mí, entendí que había perdido toda mi vida amando una sombra, amando un ideal, amando algo que nunca me iba a hacer feliz. ¿Y por qué no me iba a hacer feliz? Porque esa persona a quien yo amaba no conocía el amor, no conocía de Dios. Era una persona que fue criada sin Dios. Fue una persona que aprendió muy poquito de Dios a mi lado, porque yo no tenía como la sustancia para darle sabor a su vida, porque también era, digamos, como muy imperfecta mi fe en Dios. Era una fe de un Dios que estaba allá arriba, que era inalcanzable. Pero cuando descubrí que estaba dentro de mí, que me amaba y que quería que yo le sirviera en mi condición en la que Él quería, no en la que yo quisiera, ahí entendí que era la felicidad. Cuando el Señor me dice, porque yo le decía: ¿cómo se muere? ¿Cómo se muere? Dime cómo se muere. Y me dice: haz un ayuno, porque la palabra de Dios dice: esos espíritus inmundos solamente saldrán con ayuno y oración. El espíritu inmundo no lo tenía solamente mi esposo, lo tenía también yo. Era un apego desordenado. Yo era esa marioneta de la que habla Rafa y Moni. Esos hilos invisibles, esos apegos enfermizos y desordenados hacían de mí una persona infeliz, incapaz de amar. Yo tampoco amaba con migajas, porque así como dice la palabra de Dios, yo era como esa mujer que salió a recoger las migajas que caían de la mesa cuando el Señor tenía una cena preparada para mí. Hice el ayuno, Rafa, 21 días, es bíblico. Daniel 10, es un ayuno precioso. Dejé de comer carnes como Daniel, que era lo que más me gustaba, y el único objetivo de mi ayuno era morir al amor humano. Yo no quería morir a mi esposo, porque mi esposo estaba dentro de mí en la alianza, porque mi corazón se había partido en dos el día que me casé.
La mitad de mi corazón estaba en el corazón de mi esposo y la mitad del corazón de mi esposo estaba en mi corazón. Pero esa alianza la sostenía el Espíritu Santo. Entonces hice el ayuno de los 21 días. Y el día 21, dice la palabra de Dios en Daniel 10, te mandaré al príncipe de la milicia celestial, San Miguel, para que batalle contra tus enemigos. ¿Cuáles eran mis enemigos? ¿Las mujeres con las que salía mi esposo? No. ¿Los amigos con los que él se emborrachaba? No. ¿La familia que de pronto me robaba los espacios, la familia de él que me robaba los espacios de mi familia? Tampoco. Yo era una enemiga. Yo era era un obstáculo para que Dios lo tocara. Un sacerdote me dijo una vez: las mujeres que oran por sus esposos y por su familia a veces son obstáculos para que Dios toque a su familia, como un paraguas abierto donde la lluvia nunca moja la tierra. Me decía el sacerdote: cierra tu paraguas, ora de otra manera, deja que Dios toque a tu esposo, hazte a un lado, quítate de en medio y verás que Dios va a tocar a tu esposo. Y yo le decía: ¿cuándo? Y sucedió ese cuándo. A él lo sacaron de la empresa donde ganaba tanto dinero que nosotros lo perdimos todo. Quedé con una niña de 15 años en la calle. Ese día que nos despedimos, él me dijo unas palabras muy bonitas, mi esposo. Me dijo: yo no me voy a unir con otra mujer porque tú eres mi esposa. Y algún día tú y yo vamos a volver a estar juntos. Y yo le dije: este cuerpo que te amó tanto aprendió algo, que dentro de mí hay un alma que te ama y que tu alma me pertenece, porque Dios me la dio en el altar y me dio la misión de salvarte. Y yo con toda mi vida que voy a entregar para Dios, para salvar. Esa fue nuestra última despedida. Y mira, es que estás dando tanta información tan importante, Janet, porque es una información que nos ayuda realmente a comprender el misterio, porque es un misterio del matrimonio, porque el matrimonio es un misterio. Y sobre todo, el propósito del matrimonio es que seamos esos ángeles, como bien dije invitando a las personas para que escuchen nuestro audio, para que cada uno ayude a la otra persona precisamente en el proceso de salvación. No es nuestra responsabilidad, pero sí somos los instrumentos para ayudarle a ese ángel precioso que Dios nos dio, para que le ayudemos a llegar allí ante la presencia de Dios. Y eso es lo importante. Hay algo que me llama la atención de todo lo que tú estás diciendo, Janet, y es sobre todo cuando tu esposo te dice lo que tú estás diciendo últimamente y se despide de ti. ¿Él volvió, no volvió? ¿Qué sucedió con él con respecto a todo ese proceso? Y algo que me llama la atención, Janet, esa es una pregunta, y lo que me llama la atención, Janet, cuando tú decías que Dios te estaba formando y que la cruz, tú tenías que crucificarse en esa cruz. Y fíjate cómo te utiliza como instrumento, porque ahora vamos a hablar un poquito más adelante de cómo Dios te ha utilizado de una manera sobrenatural. O sea, es curioso, las personas están sufriendo mucho en su relación de pareja, pero también está Dios utilizándolas en un ministerio. Por ejemplo, tú hacías el grupo de oración que nos compartías, y de igual manera también ahora la fundación que Dios a través de ti creó, ¿sí ves? Y se llama Creo, ¿no es cierto? Que es bien bonito, y ahora de todas formas vamos a hacer un programa contigo precisamente sobre esa fundación, que es maravilloso todo lo que ustedes hacen. Y entonces ahí viene lo paradójico, mira que eso es paradójico. En el sufrimiento Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. O sea, y me pone a pensar en todos los santos sufrieron mucho, todos. Pensemos, por ejemplo, en San Francisco, cuántas enfermedades no tuvo, que le cauterizaron los ojos sin haber anestesia en esa época, por darte un ejemplo.
el padre Pío de Pietrelcina, el sufrimiento que tuvo con sus estigmas, y muchos santos, muchas santas que sufrieron bastante. Entonces, personas videntes que la Iglesia nos ha aprobado y que tuvieron unos sufrimientos tremendos. Y fíjate cómo en el matrimonio, por ejemplo en el caso tuyo, ¿sí ves? Hubo sufrimiento, pero también hubo redención. Redención para que a través de ti Dios se manifestara cuando tú te crucificas realmente, y empieza Dios a operar y a actuar a través de ti, a pesar de que tu esposo aparentemente esté perdido. Pero fíjate cómo tú empiezas a ser una verdadera enfermera de almas, ¿sí ves? Y también indirectamente también para tu esposo, por no decir que directamente, porque creo que vale la aclaración. Entonces, como te digo, dos cosas: ¿qué sucede con tu esposo? Y con respecto a esta reflexión que estoy haciendo, para que nos des tu concepto. Yo quiero leer una cita bíblica que estoy aquí viendo, de una de las tantas que me dio el Señor. Es como una sentencia, digámoslo así. Está en Isaías 3, capítulo 2. Dice: haré desaparecer al valiente, al guerrero, al juez, al profeta, al adivino, al anciano, al capitán, al aristócrata, al consejero, al mago, al brujo. Y les pondré por jefes unos muchachos, unos chiquillos que los gobernarán. La situación será tal para el pueblo que unos a otros, aunque entre amigos, se atacarán. Los jóvenes la emprenderán contra los viejos y los despreciados contra la gente importante. Esta cita bíblica es tan especial porque es como Dios anunciando que aquel que no quiere entender por las buenas, lastimosamente tendrá que entender por las malas, porque Dios quiere que todos sus hijos se salven. Y por eso le manda ángeles para que les ayude a salvarse, pero muchos no entienden esa misión. Muchas esposas no entienden esa misión, que son ángeles para salvar a sus esposos. Y por eso suceden tantas cosas, que el enemigo no quiere atacar ya a estos esposos porque ya los tiene en sus garras. Él quiere atacar a los niños que vienen detrás de ellos, porque esos hijos son débiles, son sin plataforma, no tienen dónde pararse, no tienen modelos de vida. Mi esposo pierde todo, le toca irse a vivir a una pieza prácticamente. Después de tener tanto, no tuvo nada. Y yo empecé a trabajarle al Señor. Él me empezó a llamar a ser servidora de Dios en la defensa de la vida y de la familia. Pero ya no tenía dolor, Rafa. Eso es algo tan bonito. Ya mi corazón gozaba del amor de Dios. O sea, yo ya no necesitaba los te amos vacíos o las caricias pasajeras, sino yo solamente necesitaba recibir a Jesús sacramentado en la Eucaristía. Me volví una mujer de Eucaristía diaria, una mujer que reza todo el tiempo, no por mí, sino a través de mi sufrimiento, por las mujeres que sufren, a través de yo por ejemplo, le decía al Señor por mi esposo y por todos los que son como él, por mí, por todas las mujeres que sufren como yo, por mis hijos y por todos los que están en esta consecuencia tan dolorosa que es la separación. Y siento que ahí fue cuando nacieron todos los regalos que el Señor tenía para mí, todas las bondades de su infinito amor empezaron a adornarme, no para la gloria mía, sino para la gloria de Dios. Me empezó a regalar como una ternura para hablarle a la gente, me empezó a regalar como yo digo que son como rayos X espirituales que me dejan ver un poco las heridas de todas las personas, hombres y mujeres, que empezaron a acercar. Y ahí es cuando el Señor me invita a ser defensora de la vida, que esa es una historia muy linda que quisiera compartirla de una manera muy particular, porque ahí inicia mi apostolado. Ese apostolado, ahí es donde yo entiendo que mi esposo simplemente fue como un anzuelo que el Señor utiliza para pescarme a mí.
porque necesitaba pescarme a mí para que yo le sirviera como le estoy sirviendo ahora, y muy gozosa de hacerlo. Interesante, un anzuelo del Señor. ¿Sí ves? O sea, fíjate, tantas personas que yo atiendo diariamente, precisamente por el seminario que nosotros estamos haciendo virtual, y tantas mujeres que están contándome precisamente el sufrimiento que ellas tienen, precisamente por la situación con su esposo o con su esposa, bueno, o hombres también. Y fíjate lo que tú dices, es un anzuelo que el Señor utilizó para rescatarme a mí y ponerme a trabajar en su obra. Y empiezo yo a sentir como el gozo del Espíritu, porque para mí la paz, la felicidad no tanto es como si el gozo del Espíritu, que es la paz. Y me dices que estoy experimentando una paz sobrenatural, y es que yo soy testigo en muy pequeña parte, porque no conocí toda la majestuosidad de Dios como ha actuado en ti, de la fundación que Dios creó a través de ti. Es que lo que hacen es impresionante. Entonces ya estoy preparando a los oyentes para que el próximo programa que vamos a tener, pues escuchen ese testimonio tan lindo de la fundación. ¿Sí ves? Pero ¿cómo llegas de verdad a ser tu esposo el anzuelo? A pesar de que tal vez él no se haya convertido, a pesar de que él tal vez no esté contigo, ¿sí ves? Pero ¿cómo realmente Dios te utiliza a través del sufrimiento de tu esposo, o el sufrimiento que te causó tu esposo? Qué interesante. Y entonces, ¿qué sucede allí? Lo que tú decías, ¿qué sucede con el respeto a la vida, el trabajar por la vida? ¿Qué se da allí, Janet? Yo lo que quiero decirle a las mujeres que están viviendo circunstancias parecidas a la mía es que la puerta se cerró, pero no tiene pasador. Es decir, mi esposo puede abrirla cuando quiera volver, pero yo siempre le he dicho a Dios, yo lo recibo, Señor, cuando Él esté amándote totalmente a ti. No me importa que no me vuelva a amar a mí, yo quiero que Él te ame a ti. Mira, Rafa, y esto es tan cierto lo que te estoy diciendo. Mi esposo y yo somos buenos amigos. Él le ha tocado, está cayendo como una plumita en la misericordia de Dios. Trabaja en lo que le salga. Antes derrochaba mucho dinero, ahora valora 500 pesos que tenga en su bolsillo. Está viviendo en un lugar muy lejos de Bogotá. Aceptó un trabajo donde gana muy poco. Vive en una pieza, en un lugar muy caliente. Anoche precisamente me decía, nena, este lugar donde yo vivo hace mucho calor. Y yo por dentro le decía, Señor, que sea el calor de tu espíritu, tocándolo. Entonces siento que Él está purificándose de una manera preciosa con mi oración y mi entrega y mi sacrificio. Siento que mi esposo está aprendiendo a rezar, porque me dijo, hazme un rosario, fabrícame un rosario, porque Dios me da la gracia de fabricar camándulas ante el Santísimo en oración. Y me dijo, fabrícame una, y yo le decía al Señor, mira, esa camándola, bésala con tus labios, tócala con tu sangre, porque Él se la va a poner y va a orar con ella, porque Él está aprendiendo a amar a la Virgen María. Y eso para mí son pasos, aunque sea de centímetros, son grandes, son gigantes, y eso a mí me da la alegría de que algún día yo de ver a Rafa y a Moni predicando, decía, así quiero yo, Señor. Claro que es que aprendí con Moni y con Rafa que estaba orando mal. Yo ahora le pido, lo quiero para que seas tu sacerdote santo, con la promesa que nos das o con la bendición que nos das en el sacramento del bautismo, sacerdotes, profetas y reyes, familias entregadas, completamente donadas para ti. Entonces decidí esperar a que Dios actuara, y sigo esperando. El tiempo se nos está acabando, Jane, por Dios, eso está espectacular. Dios mío, por Dios, aumenta más este tiempo y estira este tiempo para que sigamos escuchando lo maravilloso de lo que tú nos estás diciendo. Muchas cosas de las que tú compartes, de igual manera nosotros las hemos dicho de otras maneras diferentes, pero es lo mismo, porque el Señor, eso es lo que dice, suelta a tu esposo, no te encadenes a él, abandónate en mí y dedícate a amarme y deja que yo lo trate. Ese trato del Señor, incluso les invito a ustedes que escuchen uno de nuestros audios que se llama El testimonio del Padre del Hijo Pródigo.
es a través del testimonio de vida el que hace llegar al hijo pródigo otra vez a los caminos de la verdad y el bien. Y mira, es a través de tu testimonio, Janet, como tu esposo va a llegar a la senda del Señor, a ser ese sacerdote que tú estás pidiendo. Es a través de tu santidad, Janet. Y cuando Él llegue, llega no como el hombre que antes estaba en el mundo, porque a veces las mujeres luchan porque su esposo vuelva, pero van a traer, bendito sea mi Dios, una situación tan difícil, porque van a ser los mismos hombres. Si no llegan transformados por Dios, si no llegan realmente con esa convicción de rodillas ante Dios, convertidos, pues van a hacer lo mismo. Y realmente lo que tú pides es real, Señor, que si Él ha de volver, vuelva pero rendido a tus pies, que Él sea claro en que realmente es a través de ti como se cambian las cosas. Y eso es maravilloso, Janet, lo que tú estás diciendo, y qué bendición vas a recibir, Janet, te lo digo proféticamente, porque lo que tú viste allí cuando nos viste a nosotros predicar en tu fundación, eso es lo que va a pasar contigo y con tu esposo. Y Dios le está sanando a su manera, a la manera de Dios, no a nuestra manera, el corazón de Él. Que cuando va a predicar, eso solamente lo determina Dios. Eso solamente, lo único que tienes que hacer, como bien tú lo dices, ser realmente ese testimonio del amor de Dios a través de la labor que estás desarrollando, que eso me parece espectacular. ¿Qué te parece eso, Janet? No, me parece maravilloso. Dios me dio una promesa. Quiero que la escuchen todos los oyentes y las mujeres lindas princesas de Dios que esperan un príncipe azul para sus hogares porque se lo merecen, pero ese príncipe azul tiene que ocupar el segundo lugar en el corazón. El primero siempre debe ser Dios. El primer amor es Dios. Cuando tú vuelvas al primer amor, todos los amores que tengas a tu alrededor serán providencia divina. Dice así Isaías 41, capítulo 10. Tú eres mi siervo, yo te elegí y no te he rechazado. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Todos los que te odian quedarán avergonzados y humillados. Los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados. Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano y yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Por pequeño y débil que seas, no tengas miedo. Yo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Haré de ti un instrumento de trillar, nuevo, con dientes nuevos y buenos. Trillarás los montes y harás polvo. Convertirás en paja las colinas. Los aventarás y el viento se los llevará. Entonces tú te alegrarás en el Señor y estarás orgulloso del Dios Santo de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Janet, se nos acabó el tiempo. Bendito y alabado sea el Señor. Que estas palabras que se dijeron, que este testimonio tuyo llegue a cada corazón, y no solamente para traer tristeza, porque el mal lo que hace es confundir, y tus palabras son de bendición para traer esperanza a los corazones de las familias, de esas mujeres lindas, de esas princesas preferidas de Dios que están escuchando este programa. ¿Cómo puede encontrar a Janet? Janet puede viajar por todo el mundo y tiene toda la disponibilidad para llegar a tu comunidad. Buscas en su página web www.fundacioncreo.org. Listo, entonces allí, como este programa lo tenemos en YouTube, que tú lo puedes escuchar como Cápsulas de Misericordia, Fundación Creo, Janet Martínez, así le voy a colocar el nombre. Entonces también allí voy a colocar la dirección de su página web, y de igual manera pues también su correo, si tú me lo permites, para que puedan comunicarse contigo. Bueno, oyentes de la radio, los voy a dejar en vilo, sí, para que escuchen el próximo programa, para que continuemos con este maravilloso testimonio de Janet Martínez, una mujer que se dejó capturar por Dios. El anzuelo, me pareció tan lindo lo que dijiste,
que realmente tu esposo fue el anzuelo para que llegaras a ser ese instrumento del amor de Dios. Y vamos a hablar de la Fundación Creo, que es espectacular. Janet, se nos acabó el tiempo. Un fuerte abrazo para ti y un mensaje para que le des a todas esas mujeres preciosas que están pasando por esos momentos tan difíciles en su matrimonio. Cuando tenemos el corazón abierto y volvemos al verdadero amor, al primer amor, dice la palabra de Dios, todo se te dará por añadidura. No temas, Dios está contigo y te ama con amor personal, con amor infinito. Él personalmente va a venir a ayudarte. Solo muere a esa vieja naturaleza, a esa vieja manera de pensar, a esa vieja manera de vivir. No más yugos. El Señor nos libertó para ser libres y felices y ser instrumentos de amor y de paz y ser anzuelos para rescatar a todos los que están perdidos. Que Dios les bendiga, que les haga seguir siendo esas princesas que sirven al Señor en el amor y la misericordia. Bueno, Padre, qué testimonio tan espectacular. No nos alcanzó el tiempo para poder escuchar todo lo que ella nos tenía que compartir, pero vamos a hacer otro programa con ella, precisamente sobre la Fundación Creo. ¿Qué te pareció ese testimonio, Padre? Me parece muy importante porque refleja que la unidad del matrimonio es lo más importante en situaciones muy complicadas que hay en la vida. El creer en la palabra que transforma y en Dios que puede mover a los corazones al arrepentimiento y a la conversión es lo más importante. Si Dios pues no se da por vencido con nosotros, mucho menos nosotros nos podemos dar de vencido con las personas que tenemos cercanos a nosotros, especialmente los cónyuges. Sí, Padre, y a mí como me llamó la atención, por ejemplo, cuando ella dice que fue Dios quien utilizó a su esposo para que ella pudiera llegar a los caminos del Señor, porque el Señor utilizó como anzuelo a su esposo para que ella conociera del Señor, porque ella inclusive bien lo decía, que ella quería ser mala y ella iba a empezar a tener una vida desordenada cuando se encuentra de una manera maravillosa con el Señor en un encuentro en una comunidad allí en la Renovación Carismática. Entonces me llama mucho la atención eso, y de por sí ya empieza a trabajar también en Provida, Padre, que va a ser el segundo tema que vamos a tener con ella, hablando de su fundación. Y entonces estamos invitando a los oyentes para que este testimonio lo escuchen allí en Cápsulas de Misericordia, bien sea en Facebook o sea en YouTube, con el nombre del Padre Roberto Mena o mi nombre, y que difundan este maravilloso testimonio, porque va a ser de mucha edificación. Bueno, Padre, para que nos regale su concepto final y su oración, si es tan amable. Y pues las parejas que tengan preguntas o comentarios, pues pueden entrar a la página en el Facebook que se llama Cápsulas de Misericordia, y ahí también nos pueden mandar un mensaje de sus consultas o sus preguntas que tengan sobre este y otros temas. Y ahí pueden encontrar también mucha información de lo que está sucediendo en nuestra iglesia alrededor del mundo. Que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Y amén. Entonces motivarlos, oyentes, para que escuchen dentro de 8 días posiblemente el siguiente programa de Janet Martínez, cuando nos habla de toda esa experiencia en la fundación, que también tiene muchos milagros, porque la fe mueve montañas. Fuerte abrazo para ustedes, Dios me los bendiga.